Bienvenida, maestra y compañeros. Es un gusto compartir este día con ustedes y los integrantes del grupo son la licenciada Antonia de Jesús Alvarado Menéndez y mi persona, Flor Mercedes Villalobos Romero. Les hablaremos acerca de uno de los autores muy importantes en la didáctica, como lo son o es Juan Jacobo Rousseau. Nuestro objetivo es destacar en Rousseau en la didáctica y sus conocimientos en los procesos metodológicos. Dentro de su biografía contemplamos lo siguiente. Nació el 28 de junio en 1712 en Ginebra y falleció en 1778 en Francia. Su madre falleció poco después que él nació y fue criado por su padre, quien fue un relojero. Cuando sucedió el deceso de su padre, la tutela pasó a manos de su tío. Se crió en un ambiente humilde, abandonando su educación a temprana edad para trabajar como aprendiz de notario y grabador. Conoció a baronesa de Warens, quien se convirtió en su mentora y amante, y se trasladó a Francia, donde inició una intensa autoformación. Asimismo, Rousseau daba realce sobre la bondad natural del hombre y la soberanía, siendo fundamentales en el pensamiento político y en el área educativa. Tuvo 5 hijos con su compañera Thérèse Levasseur. Fueron quienes se entregaron a sus hijos en un orfanato. ¿Y por qué tuvieron que verse ante esa situación? Porque carecían de medios para mantener a la familia. Otro punto, y no menos importante, tenemos el contexto social. Influyó en Rousseau en la desigualdad y en la corrupción de la sociedad civil, llevándolo a proponer la idea de un contrato social genuino, basado en la voluntad general, para establecer un gobierno legítimo y justo, que buscara la libertad e igualdad de los ciudadanos, no el beneficio de unos pocos, sino que esto sentó las bases del pensamiento democrático moderno y en la Revolución Francesa. En cuanto a lo que le he mencionado acerca de su biografía, la trayectoria de Juan Jacobo Rousseau y su contexto social, llama mucho la atención porque viene a ser una vinculación de los procesos didácticos y en los procesos metodológicos que nuestro objetivo queremos destacar, y que más adelante mi compañera les va a ir un poco detallando acerca de este exponente. Voy a continuar con lo que es el contexto de Jean-Jacques Rousseau. La época en que vivió Rousseau es la Ilustración, que se caracterizó por los movimientos de las radicales independencias, de la ansiada autonomía y de reales emancipaciones. Es bien importante destacar que con la emancipación lo que se buscaba es que legalmente los menores de edad pudieran realizar algunas conductas. También es de destacar que Rousseau, pues muy a temprana edad, también tuvo una relación con una mujer mayor que él. Entonces, él tenía en cuenta diferentes elementos que también son parte de lo que es su biografía. Voltaire y Rousseau
fueron representantes destacados de la Ilustración. Rousseau, como en general los hombres de la Ilustración, rompen con esta dependencia para dejar al hombre en su propio impulso. Venimos a tomar en cuenta la religión acá, pero no como se tomaba anterioridad, como algo más absoluto que se tenía en cuenta en todos los ámbitos. Acá vamos a ver cómo ha sufrido ya un cambio, que fue la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Europa en los siglos XVII y XVIII. El movimiento ilustrado sostenía que el uso de la razón debería ser la base del pensamiento y que a partir de la observación se podía conocer la realidad de manera clara. Estas ideas inspiraron grandes cambios en la cultura, la política, la economía, la sociedad de la época, incluso podríamos decir que de la educación. Se toma en cuenta como algo muy importante lo que es la observación. El pensamiento ilustrado cuestionaba todos los aspectos de la realidad, en especial aquellos que se presentaban como verdades absolutas, los dogmas que tenían que ver con la religión, los principales que organizaban la sociedad y la naturaleza. Los ilustrados consideraban que a través del estudio y la observación se podía conocer la realidad de las cosas. Acá ya toma un papel muy importante lo que es la observación, que Rousseau toma muy en cuenta a la hora de plantear algunos elementos en cuanto a educación. Destacar también por qué se llamó la Ilustración. Los intelectuales de la Ilustración utilizaban los términos luz, vinculada al pensamiento racional, y oscuridad, vinculada al pensamiento religioso, para definir distintas formas de entender el mundo. Por esta razón, el siglo XVIII, que fue la época de auge de este movimiento intelectual, es conocido como el siglo de la luz. Es bien importante destacar que ya venían una serie de cambios, dando la importancia a lo que es la observación y las distintas maneras de ver el mundo, y dejaban la religión como el centro de todo. Entre las principales características de la Ilustración se encuentran el uso de la razón. Consideraba que a partir de la investigación se podía conocer la realidad. Reformismo. Descartaba toda verdad absoluta e indiscutible y fomentaba el análisis crítico de las ideas heredadas del pasado. Ya no se venía solamente a repetir lo del pasado, sino que se venía a fomentar algo diferente, que era el análisis, la observación. El laicismo. El pensamiento ilustrado establecía la separación entre lo natural y lo sobrenatural. Dios regía lo sobrenatural y ya podían haber cosas que eran meramente observables. Cambio y progreso. Los pensadores ilustres consideraban que la sociedad y la política y la cultura eran creaciones del hombre y no de Dios. Ya se venían haciendo unas separaciones. Desarrollo de la ciencia. Fomentaba ideas como soberanía popular y la separación de poderes. Por eso es que también dan aportes importantes a lo que es la política. Aportes de Rousseau en la educación. La educación debe centrarse más en los niños y menos en los adultos. Aunque para Rousseau era tan importante la niñez, él pues no fue parte de la educación de sus hijos, ya que los dejó en un hospicio. Es importante estimular el deseo del aprender, que muchas veces para Rousseau tampoco éramos consideradas como idóneas las madres para educar. Por eso pues hizo que la madre dejara en el hospicio a sus hijos. La educación del niño inicia desde su nacimiento y debe evitarse que adquieran hábitos que lo puedan llegar a ser esclavo. Rousseau creía que dejar usar todas sus fuerzas era importante en los niños, ayudarles en lo que les faltara, limitarlos a la utilidad real sin conceder capricho, estudiar su lengua y signos para saber distinguir entre sus necesidades y caprichos. Ya tenía como muy claro lo que se debería, según él, hacer con los niños, aunque él en la realidad no lo pudiera poner en práctica.
obras más destacadas de Rousseau. Pues en realidad tuvo muchas obras destacadas Rousseau, pero nos vamos a centrar en una que considero yo que es la que más se enfoca en lo que es la educación, el niño o de la educación. Su teoría educativa se basaba en encauzar el desarrollo natural de los niños, sin anticipar etapas, de manera que vaya aprendiendo solo, pues únicamente así será capaz de llegar a ser libre y bastarse a sí mismo en la edad adulta, en la sociedad, no teniendo más necesidad que otra guía que él mismo. Pues ya toma importancia lo que es el niño y que se va a guiar según él por sí mismo. Rousseau defiende que nada de lo que se haga en la educación de un niño es indiferente o neutro, es decir, ni positivo ni malo. A eso se refería con lo de esa neutralidad. Critica el modo usual de cuidar a los niños desde su nacimiento y resalta el hecho de que un mal cuidado físico puede derivarse en ideas morales inapropiadas. Por eso es que él hace diferentes planteamientos. También podemos decir que Emilio tiene diferentes libros. Tiene 5 libros, de los cuales voy a tratar de explicar un poquito resumidamente lo que son estos libros. A finales del libro 1 afirma que en los primeros años de la niñez, el niño aprende casi simultáneamente a comer, a andar, a hablar, pero carece de sentimientos e ideas y tiene un poco sentido, sensaciones. Partiendo de ese convencimiento, Rousseau basará su educación natural en ayudar a Emilio a desarrollar los órganos y educar su sentido. En el libro 2, para posteriormente adquirir de forma adecuada sentimientos e ideas junto con su juicio libre. Progresivamente le va dando un sentido a lo que es la niñez y cómo van aprendiendo desde el Emilio. Cuando el niño comienza a hablar y a andar, entra en una nueva fase, es el periodo de la infancia, consideraba Rousseau, de 2 a 12 años, que se estudia en el segundo libro de Emilio. En esta etapa el sujeto debe ganar una mayor conciencia de la libertad y la educación negativa y la formación moral mediante sus consecuencias naturales. Van adquiriendo mayor configuración, no llenar la mente de conocimiento, sino desarrollar primordialmente el juicio. En el periodo de los 12 a los 15 años, Emilio es ya adolescente y posee por ello la máxima plasticidad para el aprendizaje, pero ese aprendizaje procede del mismo sujeto. Vamos a ver aquí cómo rápidamente pasan en las etapas de la niñez y luego ya se va preparando para la adultez entre los 12 y 15 años, donde ya se vuelve como un poco más libre, ya que esas eran las características que Rousseau también vivía o vivió en ese momento. El libro 4 está dedicado a la educación entre los 15 años, el matrimonio. Consideraba ya Rousseau que se podía existir el matrimonio a esa edad. Esa edad el sujeto se eleva paulatinamente sobre la vida estrictamente sensitiva, recibe conceptos e ideas y se hace apto para juzgar, despierta sus pasiones y cabe la iniciación de la educación moral. Aquí Emilia aprende a conocerse a sí mismo, a los demás hombres y entre las relaciones con ellos. Es importante destacar que en esa edad pues ya también Rousseau ya mantenía lo que era una relación de tipo amorosa con Madame de Guarens, que aproximadamente tenía entre 15 a 16 años. En el libro 5 se habla de la entrada de Emilio en el mundo de la importancia formativa de los viajes, el noviazgo y el matrimonio con Sofía. Es aquí donde Rousseau hace referencia a la educación de la mujer, una de las partes más débiles de su doctrina pedagógica, en la cual repite los lugares comunes de la época. Aunque era capaz de exaltar la femenino, no supo
ver la posibilidad educativa de la mujer. Era bien difícil quizás para Rousseau aceptar que una mujer podía educar a sus hijos. Y vamos a tener en cuenta que pues él no fue educado por su mamá, ya que ella falleció. Y entonces era también criticado porque consideraban que entre todas las cosas que Rousseau ignoraba, nada más o nada era tanto como la misma mujer. Entonces es de destacar la importancia quizás de la época en la que Rousseau estaba viviendo y la forma en que veía a las mujeres, puesto que las consideraba también poco aptas para la educación de los pocos o nada apta para la educación de los niños. Voy a finalizar con lo que es una frase de Rousseau. Todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas y todas son malas cuando nos esclavizan. Este es un pensamiento de Rousseau. Considero que ha sido de mucha importancia conocer sobre detalles importantes de Rousseau y espero que también ustedes que pueden escuchar nuestro video tomen algunos elementos de mucha importancia, ya que Rousseau pues sí ha sido un autor destacado en lo que es la educación y toma unos elementos muy importantes para referirse a la educación, también a la política, pero es un tema en el que ya no entré en consideración, puesto que nos compete más que todo la educación. Agradezco por el tiempo y aquí finalizo.